Hola a todos. Si eres fanático de las historias escalofriantes, misterios sin resolver y leyendas urbanas que te pondrán los pelos de punta, este es el lugar perfecto para ti. Aquí encontrarás contenido que te hará cuestionar si estás realmente solo en la oscuridad. Pero para que este proyecto crezca y siga trayéndote el mejor contenido posible, necesito tu apoyo. Si te gustan los misterios que hielan la sangre y las historias que te harán mirar debajo de la cama, te invito a que te suscribas a mi canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Además, te agradecería muchísimo si compartes este canal con tus amigos y te sumas a nuestra comunidad de valientes que disfrutan del terror tanto como tú. Cada suscripción y cada comentario me ayudan a seguir creando contenido aterrador y a mantener viva esta pasión por el miedo. Disneyland, el otro lado de la magia. Hace unos meses, dos amigos y yo hicimos un viaje a Disneyland en Estados Unidos. Habíamos planeado este viaje por años, y finalmente estábamos allí, en el lugar donde los sueños se hacen realidad. Todo en el parque era tan mágico como habíamos imaginado, pero lo que experimentamos durante esa visita fue todo menos un sueño. Fue más bien una pesadilla, una que aún hoy me persigue. Éramos tres amigos, yo, Marcos y Sofía. Desde pequeños habíamos sido fans de Disney, así que estar en Disneyland era un sueño hecho realidad. El parque estaba repleto de familias felices, niños corriendo con globos y personajes de Disney paseando por todos lados. Pero después de un rato, la multitud comenzó a agobiarnos, así que decidimos buscar un lugar más tranquilo para descansar. Caminamos por el parque, siguiendo un mapa que habíamos recogido en la entrada. Pasamos por varias atracciones y finalmente encontramos una puerta lateral, sin ningún cartel, casi oculta detrás de unas plantas. Parecía que llevaba a alguna área de servicio o de empleados, pero la curiosidad nos ganó. Al fin y al cabo, estábamos en Disneyland, ¿qué podría salir mal? Abrimos la puerta y descendimos por unas escaleras mal iluminadas que parecían no acabar nunca. Cuanto más bajábamos, más se desvanecía el sonido de la multitud, hasta que solo se oía el eco de nuestros pasos. La temperatura también cambió, se sentía más frío y la humedad en el aire era densa, como si estuviéramos entrando en otro mundo. Finalmente, llegamos a un largo pasillo, iluminado débilmente por luces parpadeantes. Las paredes estaban cubiertas con un papel tapiz descascarado, similar a lo que uno podría encontrar en un viejo motel. El suelo estaba cubierto por una alfombra raída que olía a humedad. No había ningún cartel, ninguna señal de hacia dónde íbamos. Nos sentimos incómodos, pero la curiosidad nos seguía empujando hacia adelante. Después de caminar durante lo que parecieron horas, encontramos una bifurcación en el pasillo. El camino de la derecha se adentraba en la oscuridad total, mientras que el de la izquierda parecía estar ligeramente iluminado. Decidimos tomar el camino iluminado, pensando que eventualmente encontraríamos alguna salida. Mientras avanzábamos, empezamos a notar que las paredes estaban decoradas con cuadros antiguos de personajes de Disney. Sin embargo, algo estaba mal en esas imágenes. Los personajes tenían sonrisas distorsionadas, sus ojos eran negros, vacíos. Marcos bromeó diciendo que parecía una exposición de arte de terror, pero nadie rió. El ambiente se estaba volviendo opresivo, y sentíamos que alguien, o algo, nos observaba desde las sombras. El pasillo terminó abruptamente en una gran sala circular. En el centro, bajo una luz tenue, estaba una figura. Al principio pensamos que era una estatua, pero cuando nos acercamos, vimos que era alguien vestido como Mickey Mouse. Pero este Mickey era diferente, el traje estaba sucio, desgarrado en algunos lugares, y su sonrisa era demasiado ancha, mostrando unos dientes blancos y afilados que no deberían estar allí. Sofía dio un paso atrás, claramente asustada, y preguntó si alguien más estaba viendo lo mismo. Cuando iba a responder, el Mickey giró la cabeza hacia nosotros, de una manera antinatural, como si su cuello no tuviera huesos. Nos congelamos.
La sala se volvió completamente silenciosa, y el aire se tornó denso, casi irrespirable. De repente, esa cosa empezó a caminar hacia nosotros. No corría, no se movía de manera brusca, pero su paso era firme, constante, como si supiera que eventualmente nos alcanzaría. Fue entonces cuando sentimos el pánico verdadero. Nos dimos la vuelta y corrimos de regreso por el pasillo por el que habíamos venido. Pero, para nuestra sorpresa, el pasillo no era el mismo. Ahora estaba lleno de puertas, todas cerradas, todas iguales. Cada puerta que abríamos daba a más pasillos, más largos, más oscuros, todos con el mismo papel tapiz y la misma alfombra mohosa. Podíamos escuchar los pasos de esa cosa, siguiéndonos, resonando en los pasillos vacíos. No importaba cuántas vueltas tomáramos o cuántas puertas abriéramos, siempre podíamos oírlo acercándose. Estábamos atrapados en un laberinto de pesadilla, y no había salida. En un momento de desesperación, Sofía gritó que debíamos enfrentarlo, que tal vez solo era un empleado con un mal sentido del humor. Pero cuando nos giramos, lo vimos de nuevo, parado a unos metros de nosotros. Su figura se hacía más clara con cada paso que daba hacia nosotros. Los ojos del traje estaban vacíos, negros como el abismo, y su sonrisa se extendía de oreja a oreja. En ese momento, entendimos que lo que teníamos frente a nosotros no era humano. Era algo más, algo mucho peor. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, seguimos corriendo, pero era inútil. La cosa siempre estaba detrás de nosotros, cada vez más cerca. Finalmente, después de lo que parecieron horas, encontramos una puerta que no habíamos visto antes. Sin pensar, la abrimos y nos lanzamos hacia adentro, cerrándola de golpe tras nosotros. Nos encontramos en otro pasillo, pero este era diferente. Estaba iluminado por luces fluorescentes y el papel tapiz y la alfombra habían desaparecido. Era más parecido a un pasillo de hospital, estéril y frío. No había rastro de la cosa que nos había estado persiguiendo, pero el miedo aún nos tenía paralizados. Caminamos por este nuevo pasillo, sin hablar, demasiado asustados para hacer cualquier ruido. Finalmente, llegamos a otra puerta, más grande, con una señal que decía salida de emergencia. Empujamos la puerta con todas nuestras fuerzas y, al otro lado, nos encontramos de nuevo en el parque, justo al lado de la atracción de It's a Small World. El sol brillaba, la música sonaba, y la gente caminaba como si nada hubiera pasado. Nos quedamos ahí, jadeando, tratando de procesar lo que había ocurrido. Nadie nos había seguido. No había rastro de lo que había pasado en esos pasillos subterráneos. Intentamos hablar de ello, pero ninguno de nosotros podía encontrar las palabras. No sabíamos si lo que habíamos visto era real o si habíamos sido víctimas de algún tipo de alucinación colectiva. Decidimos no decirle a nadie lo que había pasado. Nos sentamos en un banco y tratamos de calmarnos, pero la magia del parque se había desvanecido para nosotros. No podíamos disfrutar el resto del día después de lo que habíamos experimentado. Así que nos fuimos temprano, sin mirar atrás. Hasta el día de hoy, no he vuelto a Disneyland, y no tengo intenciones de hacerlo. Gracias por leerme. El mercado fuera del tiempo. Hola, quisiera compartirte esta historia, por favor que sea anónima. Hace un par de meses, tuve una experiencia que todavía me tiene en vilo, he intentado contárselo a algunas personas cercanas, pero todos me miran como si estuviera loco. Por eso decidí compartir mi historia aquí, en un intento de encontrar a alguien que haya pasado por algo similar, o al menos alguien que me crea. Todo empezó un sábado por la mañana, cuando decidí ir al mercado de la Merced en la Ciudad de México. No era algo fuera de lo común para mí. Me gusta caminar por los pasillos abarrotados, perderme en el caos de la vida cotidiana. Es un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde la modernidad de la ciudad se mezcla con lo antiguo, creando una especie de burbuja en la que uno puede desconectarse del ritmo frenético del mundo exterior. Ese día, como cualquier otro, llegué temprano. El sol apenas comenzaba a calentar las calles, y la gente ya estaba instalada en sus puestos, preparando todo para el bullicio de la mañana. Me dirigí hacia mi lugar favorito, una pequeña fonda al final de uno de los pasillos principales donde siempre desayuno.
Conocía a la señora que atendía y ya estaba acostumbrado a mi orden, un café con leche y unas enchiladas de mole. Pero esa mañana, cuando llegué, algo se sentía diferente. El mercado estaba más silencioso de lo normal, y aunque las personas estaban ahí, parecía que había menos movimiento del habitual. No le di mucha importancia, quizás era demasiado temprano o simplemente era un día tranquilo. Saludé a la señora de la fonda y me sorprendió no reconocerla. Era más joven, con un vestido que parecía sacado de una película antigua, de esas que veía en la televisión con mis abuelos cuando era niño. Pensé que tal vez la hija de la dueña estaba atendiendo ese día, así que no pregunté nada y me senté. El café llegó en una taza de cerámica, de esas gruesas y pesadas, y las enchiladas en un plato esmaltado que no había visto en años. Era como si el lugar hubiera retrocedido en el tiempo. Los sonidos alrededor también eran distintos, más apagados, más lejanos. Los pocos clientes que estaban cerca de mí tenían un aire anticuado, vestían ropas que reconocí de fotografías viejas y las conversaciones parecían girar en torno a temas que ya no eran relevantes. Comencé a sentirme incómodo, como si estuviera fuera de lugar. Aún así, me forcé a relajarme, pensando que tal vez era una especie de feria o evento temático que no conocía. Sin embargo, algo en mi interior me decía que había más detrás de esto. Después de desayunar, decidí dar una vuelta por los pasillos, esperando que el ambiente extraño se disipara y todo volviera a la normalidad. Caminé por un par de minutos antes de darme cuenta de que no reconocía los puestos ni las caras de los vendedores. Las mercancías eran diferentes, radios viejos, discos de vinilo, juguetes de hojalata. Incluso las frutas y verduras parecían más pequeñas, como las que veía en las fotos antiguas de la época de mis abuelos. El pánico comenzó a instalarse en mi pecho. Todo era demasiado real para ser un simple evento temático. La gente me miraba raro, como si yo fuera el que estaba fuera de lugar, como si pudieran ver que no pertenecía allí. Aceleré el paso, tratando de encontrar una salida, pero por más que intentaba orientarme, los pasillos parecían extenderse sin fin, como un laberinto que cambiaba cada vez que giraba la cabeza. Finalmente, llegué a una especie de plaza central, donde un grupo de personas se había reunido alrededor de un hombre que tocaba la guitarra. La música era melancólica, una canción que reconocí pero no pude ubicar en el tiempo. Me acerqué, esperando encontrar a alguien que pudiera darme una explicación, pero cada cara que veía parecía sacada de otra época, un reflejo de un México que yo solo conocía a través de historias y películas. Sentí una mano en mi hombro y me giré bruscamente. Era un hombre mayor, de rostro arrugado y ojos cansados, que me miraba con una mezcla de lástima y comprensión. No deberías estar aquí, me dijo con voz grave, como si el esfuerzo de hablar le costara cada palabra. Quise preguntarle qué estaba pasando, pero él me hizo una señal para que lo siguiera. Lo seguí por los pasillos, que parecían más oscuros y estrechos a cada paso. El mercado, que antes había sido un lugar familiar y acogedor, ahora era una trampa opresiva. Finalmente, llegamos a una puerta desgastada por el tiempo. El hombre la abrió y me empujó hacia afuera sin decir nada más. Cuando crucé la puerta, el aire cambió de inmediato. Sentí el calor del sol en mi rostro y el bullicio habitual del mercado volvió a rodearme. Estaba de nuevo en el presente, en el mismo mercado de la Merced que había conocido toda mi vida. Pero algo en mí había cambiado. Me giré para agradecerle al hombre, pero la puerta por la que había salido no estaba. Solo había una pared vieja, con grafitis y anuncios políticos pegados. Caminé de vuelta a la entrada del mercado, todavía aturdido. Todo parecía normal, la gente iba y venía, las mercancías eran las de siempre. Pero yo no podía quitarme de la cabeza lo que había vivido. Sabía que había estado en otro lugar, en otro tiempo. Había sido un salto en la realidad, una especie de grieta en el tejido del tiempo que me había tragado por unos minutos, aunque para mí parecieron horas. No puedo explicar lo que pasó, y cada vez que lo intento, siento una opresión en el pecho, como si algo o alguien no quisiera que recordara demasiado. He leído sobre fallos en la realidad, sobre personas que experimentan situaciones similares, pero nada como lo que viví.
Quizás fue una alucinación, un sueño vívido, o simplemente mi mente jugándome una mala pasada. Pero hay algo en mi interior que me dice que no fue así. Que por un breve instante, estuve en el México de 1960, en un lugar donde el tiempo se dobla y los límites entre lo real y lo imaginario se difuminan. Aún no he decidido qué hacer con esta experiencia. ¿Debería seguir investigando? ¿Debería olvidarlo? ¿O debería aceptar que, a veces, la realidad no es tan sólida como creemos? Por ahora, solo espero encontrar a alguien que haya visto lo que yo vi, alguien que pueda entender que, en un mercado cualquiera, en una ciudad moderna, el tiempo puede jugar con nosotros de maneras que no comprendemos. Gracias por leer mi historia. Si alguien ha vivido algo parecido, por favor, hágamelo saber. Hola a todos, esto es algo que me ocurrió hace unos años, no sé cómo explicarlo, pues aún me es extraño, espero encontrar a alguien más, y me confirme que lo que viví fue real. Siempre me ha gustado viajar. Esa sensación de ir a un lugar nuevo, de estar en tránsito, me resulta fascinante. Los aeropuertos, en particular, tienen un aura especial para mí. Son espacios liminales, puntos de transición donde las historias se entrecruzan y la gente se mueve constantemente entre lugares, dejando atrás una vida temporalmente para sumergirse en otra. Nunca pensé que esta fascinación se convertiría en una experiencia que me dejaría marcada de por vida. Hace unos meses, estaba volando de regreso a casa después de un viaje de trabajo agotador. El vuelo de conexión estaba en un aeropuerto que nunca había visitado antes, uno de esos aeropuertos secundarios que las aerolíneas utilizan para abaratar costos. No era un lugar grande ni particularmente moderno, pero tenía un aire funcional, eficiente. Llegué en un vuelo nocturno y mi conexión no salía hasta la mañana siguiente, así que decidí hacer tiempo explorando el lugar. El aeropuerto estaba extrañamente vacío para la hora. No me refiero a que estuviera tranquilo o sin multitudes, estaba literalmente vacío. Era como si los únicos que estuvieran allí fueran los empleados y yo. Podía oír el eco de mis pasos en los pasillos mientras caminaba, algo que nunca había experimentado en un aeropuerto. Era inquietante. Después de un rato deambulando, me di cuenta de que necesitaba ir al baño, así que empecé a buscar uno. Seguí los letreros de los sanitarios y llegué a un corredor largo, mucho más largo de lo que debería ser. Caminé por lo que parecieron minutos enteros antes de que la puerta del baño finalmente apareciera ante mí. La puerta del baño era diferente a cualquier otra que haya visto en un aeropuerto. Era una puerta vieja, de madera oscura y desgastada, con un letrero oxidado que apenas decía mujeres. Algo dentro de mí me decía que no entrara, pero la urgencia era mayor, así que empujé la puerta y entré. El interior del baño era extraño. Las paredes estaban revestidas de azulejos amarillentos y el lugar olía a humedad, como si no hubiera sido usado en años. Las luces parpadeaban intermitentemente y había un zumbido constante que no podía identificar. Lo más extraño, sin embargo, era que el baño parecía no tener fin. Caminé entre los cubículos, uno tras otro, pero cada vez que pensaba que estaba llegando al final, más cubículos aparecían. Fue entonces cuando empecé a sentirlo, esa sensación de que algo estaba terriblemente mal. Decidí que no necesitaba ir al baño tanto como pensaba, así que me di la vuelta para salir. Pero cuando lo hice, la puerta por la que había entrado ya no estaba. En su lugar, solo había más y más cubículos, extendiéndose hacia un horizonte imposible. La ansiedad comenzó a apoderarse de mí mientras trataba de encontrar la salida, pero cuanto más caminaba, más se repetía el espacio. Todo era un ciclo interminable de cubículos y espejos sucios que reflejaban mi creciente desesperación. Pensé en gritar, pero algo me decía que no lo hiciera. Era como si el mismo aire en ese lugar estuviera observando, esperando, y temía lo que podría responderme si hacía demasiado ruido. Entonces, empecé a escuchar algo más. No podía identificarlo al principio, un susurro suave, casi inaudible, que provenía de algún lugar más allá de los cubículos. El susurro se convirtió en un murmullo, y el murmullo en voces que se mezclaban y giraban a mi alrededor, diciendo cosas que no podía entender pero que me llenaban de un terror indescriptible.
Comencé a correr, empujando puertas de cubículos al azar, esperando encontrar algo, cualquier cosa que me sacara de ese lugar. Pero no importaba cuánto corría o qué puertas abría, siempre me encontraba en el mismo pasillo interminable de baños idénticos. La desesperación se convirtió en pánico, y finalmente me derrumbé en el suelo, temblando y sintiendo que iba a perder la cabeza. Fue entonces cuando lo vi. En el espejo al final del pasillo, una figura se movió. Al principio pensé que era mi reflejo, pero no. Esa cosa no se movía como yo, no estaba sincronizada con mis movimientos. Era algo más. Algo que me estaba mirando, observando con unos ojos vacíos y carentes de toda humanidad. Supe en ese instante que tenía que salir de allí, o nunca lo haría. Me levanté, luchando contra el miedo que paralizaba mis extremidades, y comencé a correr de nuevo, esta vez sin detenerme, sin mirar atrás. El pasillo seguía extendiéndose, pero algo había cambiado. Las luces parpadeaban más rápido, los murmullos se hacían más fuertes, y la presencia en el espejo parecía estar cada vez más cerca. Sentía su aliento frío en mi nuca, aunque sabía que no había nadie allí físicamente. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero finalmente vi algo diferente, una puerta. Corrí hacia ella, sin dudarlo, y la empujé con todas mis fuerzas. Atravesé la puerta y me encontré de nuevo en el aeropuerto, jadeando y sudando. Pero algo no estaba bien. El aeropuerto estaba completamente oscuro, y no había nadie allí. Era como si hubiera cruzado a otra dimensión, una versión del aeropuerto que era solo una sombra del original. Las voces seguían allí, susurrando en los rincones, y sentí que la presencia me había seguido a través de la puerta. No sabía qué hacer, así que me escondí detrás de un mostrador y traté de calmarme. Pero el terror era demasiado, y cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura en el espejo, acercándose cada vez más. No sé cuánto tiempo estuve allí, escondida y temblando. Podrían haber sido minutos o horas. Pero finalmente, oí algo. El sonido de pasos. Reales, no imaginados. Miré alrededor del mostrador y vi a un guardia de seguridad que caminaba por la terminal, iluminando su camino con una linterna. Nunca había sentido tanto alivio en mi vida. Salí de mi escondite y corrí hacia él, llorando y suplicando que me ayudara. El guardia me miró con sorpresa y preocupación. Me dijo que había estado haciendo una ronda y que no había visto a nadie en la terminal hasta que me encontró. Le conté lo que había pasado, aunque sabía que sonaba loco. Para mi sorpresa, no se rió ni me desestimó. Me escuchó con seriedad y luego me dijo que era mejor que me fuera de ese aeropuerto lo antes posible. Me acompañó hasta la puerta de salida, donde un taxi milagrosamente me estaba esperando, a pesar de que no lo había llamado. Mientras me alejaba del aeropuerto, no pude evitar mirar hacia atrás. Por un momento, vi algo en la puerta del baño, esa figura oscura mirándome, pero luego desapareció. Nunca he vuelto a ese aeropuerto, y desde entonces, evito volar de noche o estar sola en aeropuertos extraños. No sé qué fue lo que viví esa noche, pero sé que no era una simple pesadilla. Era algo mucho más real, un fallo en la realidad, un lugar donde las reglas que conocemos ya no aplican. Y sé que, de alguna manera, ese lugar todavía me está buscando.